Y entre esas cosas que el Señor ha cambiado, que el Señor cambió, fue el mostrarme en la gran idolatría en que yo vivía. Hubo una noche que yo tuve un sueño, y en el sueño yo me veía que yo iba en un tren. Y yo de repente vi cuando yo ya no estaba en el tren, sino que yo veía el tren que pasaba así enfrente de mí y veía personas adentro del tren, pero yo ya no estaba en ese tren. Al despertarme sentí una gran angustia, porque yo sabía lo que eso significaba, pues Dios estaba hablando a mi corazón. Y yo sabía en esos momentos cuando me desperté lo que ese sueño significaba, que Él había venido por su pueblo y que yo no había sido parte del pueblo que el Señor había llevado con Él, que yo me había quedado, pues yo no estaba lista. También me había dado un sueño hace días antes de darme este sueño del tren, donde yo me miraba que iba caminando y iba vestida de un vestido muy lujoso y muy lindo. El vestido era de color gris y tenía unas flores negras como de terciopelo. Era un vestido muy caro y muy fino. También miraba que en mis pies yo iba con unos tacones rojos altos. Aún las uñas de mis pies las llevaba pintadas de rojo, de un esmalte rojo. Mis labios también los tenía yo con un lápiz de labio rojo, un rojo muy encendido. Y mi pelo lo tenía peinado con un peinado tan... En el sueño me miraba yo muy atractiva y muy bella. Mis uñas iban pintadas también de rojo. Y yo veía en el sueño como cuántas personas se me quedaban viendo, admirando mi belleza. Y en el sueño yo sentía mucho orgullo. Y ese fue el primer sueño que Dios me dio. Pero en este segundo sueño que les cuento, cuando yo me desperté, que sabía yo que el Señor había venido y yo me había quedado, les puedo decir que en esos momentos sentí una angustia tan horrible. Y empecé a llorar y a pedirle, Señor, una desesperación que sentía el Señor. Le dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto? En esos momentos el Señor me habló y a mí me dijo, ¿por qué tú cambias el cabello que yo te di? Y en esos segundos, cuando alguien a uno le dice algo y uno se queda pensando en qué es eso que le acaban de decir, eso me pasó a mí. Me puse a pensar, ¿por qué tú cambias el cabello que yo te di? Entonces yo después entendí. Claro, el Señor a mí me había hecho, me hizo, mi cabello lo hizo crespo para unas personas, la palabra es crespo, en unos países. En mi país, El Salvador, decimos colocho, cabello colocho. Y claro, yo hasta ese momento, por años, quizás fueron más de 10 años que yo cambiaba el cabello que Dios me había dado y me lo alisaba, lo hacía, en otros países dicen lacio. Yo me lo alisaba con una plancha. Por años lo hice. Y yo entendí en esos momentos que a Dios eso no le agradaba. Pero en mi corazón yo todavía decía, pero ¿por qué, Señor? Si yo
yo lo único que hago es tratar de hacerlo ver mejor. ¿Por qué estás tan enojado por eso? Yo no lo entendía aún. Y Dios sabía, Él sabía lo que estaba en mi corazón. Él sabía que yo no todavía lo entendía, que todavía mis ojos estaban vendados y estaba yo en oscuridad. Y yo le dije, Señor, muéstramelo en tu palabra. Queriéndole decir, Señor, muéstrame el por qué verdaderamente esto a ti no te agrada. En esos momentos a mí el Señor me dio en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 23, en el versículo 7. Pero antes de leer este versículo, les quiero contar un poquito de la historia que está pasando en este capítulo y aún en el capítulo anterior, en el capítulo 22. Y cuando lo empecé a leer, yo dije, Señor, esta historia tú me la has estado dando tantas veces. Porque sí, el Señor me había estado hablando por medio de este libro de los reyes. Él me enseñaba noche por noche, me enseñaba la historia de los reyes, cómo habían vivido. Me enseñaba de la historia de los reyes que habían vivido en maldad, que se habían apartado de Dios, pues ellos ya no buscaban de Él y ya no permitían tampoco al hacer eso que su pueblo buscara de Él y alababan y adoraban a dioses ajenos. Y el Señor me enseñaba, ellos vivían en maldad. Y también me enseñaba la vida de los reyes que habían vivido en rectitud delante de Él. Y uno de estos reyes era el rey Josías. Y esta historia, cuando la empecé a leer, dije, Señor, yo ya leí esta historia. Pero todavía el Señor no me había abierto los ojos en esta área. Y cuando empecé a leer, les cuento de la historia. El rey Josías, dice la palabra, que fue un rey que desde niño él buscaba de Dios y él toda su vida anduvo en rectitud. Fue el rey que en su corazón Dios le puso de mandar a un escriba y a un sacerdote que fueran al templo, porque él quería renovar el templo y quería que lo empezaran a limpiar y a sacar las cosas malas. Y bueno, y entonces hubo un día que el escriba encuentra el libro de la ley y se lo lleva al sacerdote y el sacerdote se lo trae al rey. Y al abrirlo, el rey Josías, al abrir el libro de la ley y leerlo, él siente un gran peso sobre él y él cae y se humilla delante de Dios y le pide perdón porque ellos se habían apartado de su ley y que ya no lo seguían, y él se arrepiente y manda al sacerdote y al escriba que vayan a buscar a una profeta que vive allí, y esta profeta le manda palabra al rey Josías diciéndole, por tanto tú te humillaste delante de mí y te arrepentiste, entonces yo no mandaré juicio a ti, sino que te libraré. Y esto, bueno, yo ya lo había leído varias veces, pero en esta ocasión, cuando yo le pregunté al Señor por qué, porque yo no entendía por qué tanto que él sentía, porque yo no me había ido con él solo por mi pelo, porque yo me arreglaba el pelo, me lo cambiaba, porque me lo alisaba y yo no entendía. Y cuando yo empecé a leer esto y llegué al versículo 7, yo entendí algo. Fue revelado a mí en ese momento. Escuchen lo que dice. Se los empezaré a leer desde el versículo 6. Hizo también sacar el bosque fuera de la casa de Dios, fuera de Jerusalén, al torrente de Cedrón, y lo quemó en el torrente de Cedrón, y lo tornó en polvo, y echó el polvo de él sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. En estos momentos era cuando Josías estaba sacando
todo lo que tenía que ver con idolatría, todo lo que a Dios no le agradaba, Él lo estaba sacando. Y fue tan así en mi vida que Dios lo estaba sacando todo, lo estaba arrancando todo aquello que tenía que ver con idolatría, todo aquello que a Dios no le agradaba. Y en el versículo 7 fue cuando mis ojos se abrieron, donde dice: además derribó las casas de los sodomitas que estaban en la casa de Dios, en las cuales tejían las mujeres pabellones para el bosque. Esta versión es una versión en español. La versión que yo leí ese día es una versión en inglés, donde estaba la palabra, era una palabra que decía, donde las mujeres tejían para los ídolos. Y entonces yo supe que yo tenía que investigar más a fondo este versículo, porque yo sabía que tenía que ver con lo que yo hacía, era similar a lo que yo hacía con mi cabello, con mi pelo, porque ellas tejían algo para sus dioses. Entonces, esa versión que yo leía tenía a la par de cada palabra, o de cada segunda o tercera palabra, la concordancia. Yo abrí en esos momentos, yo toqué en esos momentos la concordancia que estaba a la par de la palabra tejían. Y entonces allí decía, tejer puede significar tejer para hacer una tela, tejer para hacer un vestido, tejer para tejer su pelo, trenzar el pelo. Fue como que si un rompecabezas empezaba a armar delante de mis ojos. O sea, que en esos momentos Dios me mostraba: el tejer que tú has estado haciendo es estar tejiendo tu pelo, cambiando tu pelo para la idolatría, para tu Dios, el Dios que tú has estado sirviendo todos estos años. Yo sabía que estaba ligado esto a todo lo que Dios me había estado cambiando en mi vida. Cuando Él me dijo: sal de Babilonia. Babilonia, en esos momentos yo sabía que Él me lo estaba mostrando. Era todo lo que en mi vida estaba ligado a la idolatría, a estar viviendo en Babilonia, a estar viviendo en pecado, estar viviendo fuera de lo que Él quería que yo hiciera, de seguir su palabra, de andar en santidad. En mí tejer mi pelo, cambiar mi pelo, era mi idolatría, era mi Dios. Y yo les puedo decir que hasta ese momento para mí idolatría significaba idolatrar o ¿cómo se dice? Postrarse delante de imágenes. De imágenes de barro, de imágenes, de esas imágenes que hacen y que alaban a esas imágenes. Para mí eso era la idolatría. Pero en ese momento Dios abrió mis ojos y me enseñó que la idolatría puede ser cuando uno tiene cualquier cosa en su vida que toma el puesto de Dios en nuestros corazones. Esas cosas en nuestras vidas que toman la mayoría del tiempo de nosotros. Pues yo eso hacía. Cada mañana yo pasaba a veces hasta 1 hora tratando de hacer mi pelo verse perfecto, de que ponerme ese maquillaje, hacerme verme bella, poniéndome ropa cara, o ropa o vestidos bonitos y los zapatos bonitos y las carteras y todo tenía que ver
de la manera que yo me quería hacer ver, para que otros me vieran bella, para que otros me admiraran, para que yo sintiera dentro de mí orgullo. Todo eso era algo que Dios detestaba. Y el Señor esa noche me lo hizo ver tan claramente. Eso fue durante las vacaciones, cuando yo regresé al trabajo. Todo en mí había ya cambiado. Les puedo decir que cuando yo entré fue un día que teníamos que tener una reunión en el trabajo y todos se me quedaron viendo, pues yo ya no tenía maquillaje. Mi pelo estaba otra vez de la manera que Dios me lo había dado, colochito o crespo. Y estaba vestida muy humildemente. Y yo les puedo decir que esa fuerza que me hizo poder hacer eso no fueron mis fuerzas. Porque yo era de esas personas que yo ni siquiera podía salir a la calle a sacar el basurero a la calle sin maquillaje o sin tener mi pelo que se me viera bonito, porque yo no me sentía bien. Y a poder haber hecho eso fue un milagro que Dios hizo en mi vida. Porque Él me hizo dar cuenta y ver con tanta claridad que cada vez que yo alisaba mi cabello o ponía maquillaje en mi cara o me ponía un vestido bonito o atractivo, la intención más profunda de mi corazón, donde a veces ni siquiera nosotros mismos podemos ver, era todo basado en vanidad, orgullo y avaricia. Y Él también me enseñó que todo esto era vano y vergonzoso, porque todo esto es idolatría. Y a Dios esto no le agrada, Él lo detesta. Dios nos manda a que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y al hacer esto, yo no lo estaba amando de esta manera. En Jeremías 1:16 dice así: y a causa de toda su maldad pronunciaré mis juicios contra ellos, quienes me dejaron y quemaron incienso a dioses extraños y adoraron la obra de sus propias manos. Eso es lo que yo hacía. Yo adoraba la obra de mis propias manos, que mis manos creaban, cuando tejían, cuando cambiaban, cuando alisaban mi pelo o ponían maquillaje en mi cara. Mis propias manos lo hacían y eso es lo que yo adoraba. Ese es el Dios extraño a quien yo adoraba. Luego en Gálatas 2:20, escuchen lo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros tenemos que crucificar la carne. Nosotros tenemos que morir a los deseos de la carne, incluyendo estas cosas que muchos de nosotros todavía lo vivimos, proclamando que somos cristianos e hijos de Dios, pero vivimos en oscuridad porque todavía no lo vemos. Escuche lo que dice Romanos 12:2. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este mundo, no seáis como este mundo, no vistas como este mundo, no hagas tu parecer, la manera que tú te vistes, que tú te arreglas, que no sea como lo hace este mundo. ¿Por qué? Escuche lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera pues que se vea como el mundo se ve, que se vista como el mundo, que se arregle como el mundo, que se maquillaje como el mundo, se vuelve amigo del mundo y seguidor del mundo, pero se constituye enemigo de Dios. Dios no fue el creador del maquillaje o de las modas o aún de los tintes de cabello que muchas veces nos los ponemos solo para conformarnos a este mundo y ser parte de él y querer vernos como el mundo se ve. Él no creó nada de eso. Fue creado por el mundo y es de este mundo, y cualquiera que lo siga es parte de él y no parte del pueblo de Dios, el cual tiene que ser santo y apartado para él. Dios nos manda a que seamos como niños para poder entrar en su reino. ¿Y cuándo fue la última vez que nosotros vimos a un niño pequeñito, inocente, poniéndose maquillaje o preocupándose por seguir las modas? Los niños están llenos de humildad y pureza e inocencia. Y así es como nosotros tenemos que ser. Renunciar a toda vanidad y orgullo. Y ser humildes y vestirnos no para impresionar o para hacer sentirnos bien a nosotros mismos. No se trata de nosotros. Pero en vez tenemos que vestirnos para obedecer a Dios y seguirlo en todas las áreas de nuestras vidas. Escuche lo que el Salmo 135 del versículo 15 al 18 dice. Hizo también, Los ídolos de las gentes son plata y oro, obra de manos de hombre. O podríamos decir, modas, carros, cosas, adornos de la casa, maquillaje, vestidos pomposos, arreglos del cabello pomposo. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay espíritu en sus bocas. Como ellos son los que los hacen, todos los que en ellos confían. Escuche lo que esto nos está enseñando. Los que hacen estos ídolos y aún los que siguen a estos ídolos están sordos y están ciegos. No ven y no oyen porque ellos confían en estos ídolos y no en el Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Así estaba yo. En esa misma situación me encontraba yo. Estaba en oscuridad y no podía ver y no podía escuchar. Estaba ciega como estos mismos ídolos. Ídolos dice la palabra que están. Tienen orejas y no oyen. Tienen ojos y no ven. Yo me encontraba en esta oscuridad. Al leer este versículo, lo que nosotros nos tenemos que preguntar y pedirle al Señor que nos muestre, que nos abra nuestros ojos para que podamos ver en quién verdaderamente estamos confiando. ¿Estamos confiando en Dios o estamos confiando en los ídolos de este mundo? Ídolos que nuestras propias manos han creado. Ídolos de riqueza, carros, casas, dinero, joyas. O ídolos de televisión, revistas, Facebook, computadora. O de perder el tiempo escuchando música de este mundo. Nosotros mismos podemos ser nuestro propio ídolo y idolatrar la imagen que todas las mañanas creamos con nuestras manos y que admiramos durante el día en el espejo. Y como les repito, esa era yo. En donde hemos puesto nuestras esperanzas y confianza.
¿Qué es lo que dijo Jesús? ¿Qué es lo que nos enseñó Yeshua en Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Éxodos 22:4 dice así. Empezando desde el versículo 2. Yo soy Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de siervos. No tendráis dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas de la tierra, debajo de la tierra. Y cuando Yeshua en Mateo 22 del versículo 37 a 40 le preguntaron, ¿cuál es el mayor mandamiento? Él les respondió de la misma manera, haciéndole recordar lo que su padre les había enseñado en Éxodo 20, cuando les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Lo que yo les quiero leer ahora se encuentra en Mateo 18 del 1 al 9, porque es exactamente lo que Dios a mí me enseñó antes de darme este sueño, antes de hablarme de esta manera, cuando en los primeros días, cuando Él empezaba a sanar de la depresión, cuando Él me acababa de decir por medio de Isaías 48 que saliera yo de Babilonia. Él me dio Mateo 18, del 1 al 9. Cuando Jesús nos enseña que tenemos que volvernos a hacernos como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Y dice, así que cualquiera que se humille como un niño será el mayor en el reino de los cielos. Y quien recibe a un niño en mi nombre lo recibe a él. Y a quien haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor sería que se le atase una piedra de molino al cuello y fuere echado al mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que los tropiezos vengan, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida como manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te fuere a hacer caer, sácalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. En estos momentos el Señor trajo al recuerdo cuando Él me enseñó a mí esto y yo no lo entendí. No entendí por qué me decía esto, pero en estos momentos Él me dio revelación. Nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿Por qué nos enseña eso el Señor? ¿Por qué nos enseña en Mateo 18 decirnos, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo? Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Porque el Señor me estaba mostrando a mí que yo, con la manera que me vestía, la manera que yo me arreglaba, la manera que yo me hacía ver atractiva, yo hacía caer a mi prójimo. Yo me volvía tropiezo para otros. Con la manera que yo me hacía ver, yo hacía tropezar a los pequeños.
Y el Señor me dijo, quita eso de ti. Me lo estaba tratando de decir y yo no lo veía. Pero ahora en estos momentos yo lo veía todo como que si fuera un rompecabezas que se estaba poniendo todo ya completo y hecho delante de mis ojos. El que yo alisara mi pelo, ponerme maquillaje, hacerme ver atractiva. Cuando yo salía a la calle, yo hacía caer a muchos. Yo era tropiezo para ellos. Y dice la palabra que sí, que los tropiezos tienen que venir, pero ay de aquel que es, permítame encontrarlo, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Ay de mí, porque de mí venían esos tropiezos para aquellos pequeñitos, para cualquier persona que yo salía y que me miraba y que yo hacía que con mi vestidura hacer caerlos a ellos en tentación. Y el Señor me dijo, quita eso, córtalo. Es mejor que tú te hagas ver fea. Bueno, porque aquí lo dice, es mejor que te cortes la mano o el pie. O sea, llegar a extremos a esos extremos. Mejor que yo me vea fea, que yo no me vea atractiva, pero no hacer ya caer a otros. Pero yo no hacer pecar a otros. Porque sería mejor entonces que me ataran un molino a mi cuello y yo fuera echada al mar. Porque es mejor hacer eso que entonces que seguir viviendo de la manera que yo vivía, vestirme de la manera que yo vivía, seguir viviendo así, pero estar echada así al mismo infierno. Yo lo entendí. Y yo también entendí por qué el Señor nos manda a que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Porque nosotros no queremos nosotros mismos llegar al infierno. Y de la misma manera entonces amemos a nuestro prójimo. De tal manera que nosotros no lo vamos a hacer caer a ellos y mandarlos también a ellos al infierno. Fueron revelaciones tremendas en mi vida que Dios me enseñaba. Ahora déjenme leerles Salmo 103. Porque estos eran uno de esas escrituras que Dios me daba y me daba para enseñarme algo muy lindo que me abrió mis ojos. Y se los leo desde el versículo 1. Salmo de David. Bendice alma mía a Dios y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos del oriente el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo.
Y versículo 17 dice, mas la misericordia de Dios desde el siglo y hasta el siglo sobre todos los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Este salmo está hablando de la misericordia eterna de Dios, pero también acerca del temor a Dios. En la Biblia Dios nos dice tantas veces que no temamos al hombre, a la guerra o al mal o a cualquier cosa de este mundo. Pero este pasaje y en muchos más en la Biblia, Dios nos instruye a temerle a Él. Y este pasaje es tan clave porque nos enseña que la misericordia de Dios es eterna. Es eterna, sí, pero para aquellos que le temen a Él, para aquellos que guardan su pacto. ¿Y cuál es su pacto? Su pacto es guardar sus mandamientos. Aquí lo dice, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Sus 10 mandamientos. Yo les quiero leer una palabra que a mí Dios me dio el jueves 4 de abril del 2017. Y dice así. Y esta palabra, el Señor, fueron de las primeras que Él me empezó a dar para dársela a su pueblo. Porque hasta ese momento la mayoría de las palabras que Dios me había dado eran personales para mí. Pero esto es lo que Él me dio ese día. Escucha, pueblo mío, la voz de Dios que te dice. Así te dice Dios. Mi pueblo se ha apartado de mí y no me deja hablar. No vive en santidad. Yo vengo por una novia vestida de blanco con un corazón puro. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecerme. Yo quiero que obedezcan mi palabra y hagan mi voluntad. ¿Por qué llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno? Yo soy Dios de los ejércitos, que vengo a juzgar con espada de fuego a aquellos que no están en mí. Si me amarais, guardarás mis mandamientos. ¿O que te has olvidado de esto? El enemigo viene en contra de sus almas y quiere matar, robar y destruir. Y mi pueblo está sin pelear la batalla. Yo soy Dios quien te dice, sin santidad nadie me verá. Es tiempo que mi novia me espere y se deleite en mí. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, que yo estoy contigo. Es tiempo que dejes el rencor y perdones. Es tiempo que dejes los placeres de este mundo, lo material. Abandona el amor a lo material y busca lo espiritual. Preséntate en sacrificio puro y santo, en olor grato para mí, pues el día de Dios está por venir. El día de mi juicio está por venir. Ha de venir pestilencia y dolor a esta nación. Las llamas arderán. El fruto de su maldad ha enfurecido mi corazón. Yo les mando profeta para que ustedes escuchen y se preparen. Ya no es tiempo de jugar y no clamar. Ya no es tiempo de andar conforme a la carne. Pueblo mío, escucha mi voz. Agrádame a mí. Vive para mí. No creas que con ir a la iglesia y alabarme un día a la semana andas en mis caminos. Yo busco tu obediencia, tu humildad, un corazón constricto y humillado delante de mí. El que está en mí me busca y se deleita en mí, hace mi voluntad y cumple mis mandamientos.
Este es un mensaje que tienes tú que llevarlo para que mi pueblo se arrepienta de sus caminos y me busque a mí. Y luego de que el Señor me dio esta palabra, yo estaba sentada, me recuerdo muy claramente, en mi sillón, en la sala, una mañana, y yo le dije: Señor, yo sé que tú me has dado esta palabra, pero yo te pido con todo el corazón que tú también me des versículos bíblicos con tu palabra, ir a confirmar que has sido tú el que me la has dado y que no soy yo, que no soy yo, que no es mi palabra, pero que eres tú hablando a tu pueblo. Padre, dame versículos que yo pueda llevarles para que ellos puedan ver con claridad que estas cosas que tú me dices están escritas en la Biblia. Y en esos momentos que yo estaba sentada allí, el Señor me dio 7 versículos. Yo se los empezaré a leer. El primero que Él me dio se encuentra en Isaías 24, versículos 1 al 6. Yo les leeré unos versículos nada más, no se los voy a leer todos. El versículo 1 dice: He aquí Dios vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Versículo 3. La tierra está enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Dios ha pronunciado esta palabra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron la ley, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Y cuál es ese pacto? Dirán muchos. Ese pacto, el que yo les acabo de leer en el Salmo 103. Donde dice: sobre los que guardan su pacto, o sea, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor en Isaías 24? Que Él viene con juicio en contra de la tierra porque sus moradores traspasaron su ley. Sus leyes, falsearon el derecho y quebrantaron su pacto sempiterno, que ya no lo siguen, que ya no guardan su pacto, que ya no guardan sus mandamientos. Escuche lo que dice Eclesiastés 8, versículos 1 al 5. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá: ¿qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿Quiénes somos nosotros, humanos imperfectos, para ir y decir que su ley ya pasó? Que sus mandamientos ya no aplican a nosotros, que ya no aplican a este tiempo. ¿Quién somos nosotros para ir delante del rey y decirle: ¿qué haces? Porque tú dices que tenemos que andar y seguir tus mandamientos. ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? Escuche lo que dice Proverbios 4 del 1 al 5. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. El que me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y viviráis. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Si Dios mismo en su palabra dice
Os doy buena enseñanza. ¿Quiénes somos nosotros para decir, ya la ley ya no sirve, ya la ley, ya no estamos por la ley? Si Dios dice que es buena enseñanza y nos dice, no desamparéis mi ley. ¿Quiénes somos nosotros para decir que su ley no es aplicable para nuestros tiempos? El Salmo 78:1-9 nos enseña: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Dios y su potencia y las maravillas que hizo, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Déjeme decirle que estas palabras no vienen de mí, que estos son los versículos que el Señor me dio ese día cuando yo le clamé y le pedí con todo mi corazón que me diera, que lo confirmara Él con su palabra para que yo se lo pudiera llevar a su pueblo. Escuche el otro que Él me dio, que está en Salmo 19, del versículo 7 al 11. Y como le repito, yo solo leo unos cuantos versículos. Versículo 7 dice: la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Recordémonos que la palabra de Dios no cambia, que es perfecta y que será para siempre, porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Proverbios 28:4 del versículo 4 al 9 dice: los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan de Dios entienden todas las cosas. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Estos fueron los 7 versículos que yo, cuando estaba sentada en mi sillón, el Señor me dio. Yo abría la Biblia y ahí estaba. Y la volví a abrir y ahí estaba. Y la volví a abrir y ahí estaba. Y usted me puede venir a decir que todo esto fue coincidencia. Que por pura coincidencia yo abría la Biblia y me salía exactamente lo que yo le estaba pidiendo al Padre que me confirmara, que Él en esos momentos me lo estaba confirmando, versículo tras versículo. Yo les quiero decir que nada en nuestra vida obra por coincidencia, que todos los detalles pequeñitos de nuestra vida están tan perfectamente diseñados y puestos y planeados por la mano poderosa, majestuosa y perfecta de Dios. Porque yo en ese momento le clamé y le pedí que lo confirmara, porque entonces Él me iba a dar mentira. No es así. Esta es la verdad de la palabra de Dios que está hablando a su pueblo en este momento. Y no solo fue con esos 7 versículos que el Señor se quedó. En los próximos días el Señor continuó dándome más y más y más. Me dio Malaquías 4,
Les leo unos versículos donde dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Dios de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Dios de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Lo que esto nos está enseñando es que en los últimos días, cuando venga el juicio, Dios nos dice: acordaos de mi ley. En estos días que estamos viviendo, que ya el juicio de Dios viene a esta tierra, acordémonos de su ley, no nos apartemos de ella. Tenemos que seguirla, porque Dios mismo nos está diciendo. Si Él está hablando ya de los últimos tiempos y nos dice: acordaos de la ley de Moisés. Y muchos dirán: pero esa ley es para Israel, para los judíos. Yo les quiero seguir leyendo lo que Dios me dio. Y más allá hablaré más acerca de esto. Pues nosotros somos Israel. Nosotros hemos sido injertados. Nosotros somos su pueblo, Israel. Los judíos son la casa de Judá, mas el pueblo de Israel se constituye más aún allá de la casa de Judá. Judá fue pero una de las tribus. Su pueblo Israel fue esparcido por las 4 puntas, así dice la palabra, de la tierra. Y todo aquel que llegue a los pies del Señor y entregue su vida a Jesucristo, a Yeshua, se convierte en su pueblo Israel. Y si somos Israel, ¿a qué tenemos que seguir? ¿A quién tenemos que seguir? Eclesiastés 12, del versículo 13 al 14 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo. Porque esto es el todo del hombre. Estas son las palabras del rey Salomón. Un rey con gran sabiduría, porque él se la pidió a Dios. ¿Y qué dice él en el último capítulo? En los últimos ya casi versículos. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Del hombre, no de los judíos, del hombre en general. Esto es el propósito, porque nosotros hemos sido creados para venir a hacer luz, para venir a obedecer lo que Dios nos instruye en su palabra, que guardemos sus mandamientos. Salmo 1 dice, uno de mis preferidos salmos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí hay una comparación entre el malo, el que anda en la maldad, y el que anda en la delicia de Dios y medita en su ley. Este será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Los que no andan en la ley de Dios y no meditan en ella de día y de noche, ellos son los malos, que son como el tamo que arrebata el viento.
En Micaías 4, versículos 1 al 3 dice así: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Dios como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Dios, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Está hablando de los últimos días. ¿Y qué pasará en los últimos días? Que de todas las naciones, todos correrán y vendrán muchos pueblos y dirán: vamos, subamos al monte de Dios, a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñen sus caminos y caminemos por sus sendas, para que podamos aprender su ley. Esto será en los últimos tiempos. Y si Dios nos profetizó que en los últimos tiempos las naciones van a venir a querer aprender de su ley, de la ley, porque Dios lo establecerá así. Cuando Él venga a establecer su reino, entonces las naciones vendrán y van a querer aprender su ley y andar en ella. Entonces, si en los últimos tiempos su ley todavía aplicará, y aplicó al principio, ¿por qué Dios en estos tiempos la va a quitar? Porque si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces esto contradice lo que Dios dice. Escuche lo que dice Proverbios 3 del 1 al 18, y yo solo leeré unos versículos. Versículo 1 y 2 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Proverbios 19:16 dice: el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Algunos dirán: pero esto solo era en el Antiguo Testamento. No, yo ahora les leeré también versículos que Dios me dio, que también hablan de lo mismo, que se encuentran en el Nuevo Testamento. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Dios le llama la perfecta ley de la libertad. No es que Dios nos quiere dar carga para que nosotros la guardemos, porque Él mismo dice que su ley es de libertad. Este será bienaventurado en todo lo que hace. No seamos pues entonces solo oidores, y que lo oímos pero que después vamos y nos olvidamos de ella. Seamos hacedores de la obra, obedeciendo su palabra. Como dice en Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Sí, Yeshua es autor de salvación y nos da salvación, pero para aquellos que le obedecen. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice así. Aún Apocalipsis, y escuchen muy claramente esto. Apocalipsis 22:14.
la versión Reina Valera, que fue escrita en los 1600 por allí, dice así, capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero ¿sabían ustedes que esta versión fue cambiada? Yo ahora les voy a leer de la Biblia del oso, así se llama. El exacto nombre es de Casidoro del Casidoro de la Reina. Esta versión fue escrita, fue la primerita versión que fue traducida en el español, al castellano, escrita en 1569, antes de la Reina Valera. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Hermanos míos, la versión de la Reina Valera ha sido adulterada, ha sido cambiada. No dice los que guardan sus mandamientos, sino bienaventurados los que lavan su ropa. Completamente pierde el verdadero significado de lo que Dios ya en su último libro, en el último capítulo, ya casi los últimos versículos nos trata de recordar. Que si queremos entrar por las puertas a la gran ciudad, tenemos que guardar sus mandamientos. ¿Y qué es lo que dice en Daniel 7:25? Que el enemigo, el diablo, vino a cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién ha cambiado? ¿Quién cambió entonces estos versículos y los hizo totalmente perder el mensaje de la verdad de Dios? ¿Quién? Recuérdense también lo que dice en Apocalipsis, que cualquiera que agregare o quitare será maldito. Fue en estos momentos, como yo les dije al principio, cuando Dios a mí me habló y me dijo por qué que Él había quitado su paz de mí. Y yo les dije, cuando les leí primeramente, al principio les leí este versículo, yo les dije que en esos momentos yo leí también una versión en inglés que también, así como esta, en la Reina Valera, este versículo fue cambiado. Yo también en esos momentos leí una versión que había ese versículo sido cambiado y que en vez de decir, por tanto tú no guardaste mis mandamientos, decía, por tanto tú no obedeciste a mi palabra, yo quité tu paz de mí. Se los leeré como dice en el español la Reina Valera. En la Reina Valera este no ha sido cambiado. Pero como les repito, yo no tenía Biblia en español en esos momentos. Yo solo tenía mi Biblia en inglés y la versión decía, estaba cambiada. La versión verdadera tendría que decir, oh, si hubierais atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. En esos momentos mis ojos todavía no habían sido abiertos a esta verdad, pues yo lo que leí fue distinto. Lo que leí fue que decía, oh, si hubieras atendido a mis palabras, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Pero aún ahí en su misericordia el Señor me estaba hablando y diciéndome, porque yo me había apartado de su palabra, Él quitó su paz de mí. Y yo, por eso que yo pasé por esa depresión y esos ataques satánicos tan horribles que tuve que pasar, porque Dios quitó su paz de mí y se apartó de mí, porque así me sentía yo abandonada y que yo ya no podía ni orar ni clamarle, porque claro, Él no estaba allí conmigo. Y fueron momentos tenebrosos, horribles, que yo ni siquiera me quiero recordar ya más de ellos. Y como les digo, pasaron meses y meses que yo quedé traumada de ello.
Pero entonces fue cuando Dios me dio esa palabra que me dijo, sal de Babilonia. Porque así dice, así me dijo en Isaías, sal de Babilonia. Y para mí, en esos momentos el Señor me empezó a enseñar lo que Babilonia era en mi vida. Y sí, Babilonia en mi vida en esos momentos, como les como les dije que Él me enseñó, fue la manera, mi idolatría, la manera en que yo me vestía. Pero era aún más que eso. Dios me decía, sal de Babilonia. Porque yo vivía en esa Babilonia que muchos todavía vivimos. Esa Babilonia que desciende desde hace años. Desde un emperador romano, Constantino, que enseñó y que cambió la ley y estableció la ley del domingo. Y que puso por ley que los cristianos de ese tiempo, los cuales todavía guardaban el sábado y guardaban los mandamientos de Dios, estableció por ley que ya no podían ellos no trabajar el sábado y no guardar el sábado como lo habían hecho. Y si lo encontraban haciendo eso, iban a ser torturados, sacrificados, y los iban a matar. Eso es lo que este emperador romano estableció en el año 300, algo por ahí. Y ya después yo les voy a leer esto. Pero Dios me decía, sal de Babilonia. Pero en esos momentos, claro, yo no iba ni siquiera poder comprender, entender o ver esto, porque Dios me lo iba a enseñar a mí después. Él poco a poco me iba a ir quitando la ceguera y haciéndome ver poco a poco, enseñándome, poniendo otra pieza de este rompecabezas para que yo pudiera verlo todo con claridad. Por tanto, yo me había apartado de sus mandamientos. Por tanto, yo ya no seguía su palabra. Él vino y quitó mi paz. Pero Él me decía, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta los postreros de la tierra, decid, redimió Dios a Jacob su siervo. Y fue lo que yo hice. Y desde ese momento Dios empezó a hablarme y a enseñarme y a decirme, tienes que andar en santidad. Y así como les dije, mi búsqueda de la santidad empezó. Y con gran desesperación yo la buscaba. Y fue el mismo Dios que me empezó a enseñar qué es la santidad. La santidad no puede ser... La santidad de Dios no puede ser enseñada conforme al hombre, a lo que el hombre piensa que es la santidad de Dios. La santidad de Dios está escrita en su Biblia. Y Él nos las enseñó desde el principio cuando nos dijo, guardad mis mandamientos. Él nos las enseñó. Y yo por años no los había guardado. Por años yo no había guardado el sábado. Por años yo había vivido adorándome y idolatrándome a mí misma. Por años yo no había guardado pureza en mi corazón. Pureza así como de un niño. Yo no lo había hecho. Y por eso el Señor vino y me lo tuvo que decir. Y me lo tuvo que enseñar. Y me lo tuvo que mostrar poquito a poquito. Fue en esos momentos que también el Señor me enseñaba y me daba mucho. Jeremías 31. Y yo he leído este capítulo con tantas lágrimas en mis ojos, diciéndole, Padre, escribe tu ley en mi corazón. Escríbela en mi corazón, pero sin verdaderamente entenderlo a
a profundidad, porque fue, como le digo yo, revelado poco a poco. Pero ya desde esos momentos, cuando el Señor me hablaba y me decía en Jeremías 31:33, donde dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Dios. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán mi pueblo. ¿Y yo por qué se lo pedí al Señor? Porque me daba cuenta que el pueblo de Dios es aquel que tiene la ley de Dios escrita en sus corazones. Porque aquí dice: haré pacto con la casa de Israel, con nosotros. Pues somos nosotros su pueblo, pues somos nosotros Israel. Somos nosotros, hemos sido injertados. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El pueblo de Dios es aquel que guarda su ley y sus mandamientos. Y yo con lágrimas y humillada le decía: Padre, escribe tu ley en las tabletas de mi corazón. Y Él lo empezó a hacer, porque fue en estos momentos que Él empezó a hablar a mi corazón y decirme. Estaba yo un día en mi casa, era un sábado, y yo estaba haciendo lo que normalmente hago todos los otros días de la semana, limpiando, arreglando, cocinando, y el Señor me dijo: tú no me estás complaciendo en este día. Tú no estás haciendo mi voluntad. Y yo me quedé con aquello y dije: Señor, ¿por qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y esa misma noche, miren lo que el Señor me dio. En Isaías 58:13. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Dios, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Dios, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Dios lo ha hablado. Ay, yo les puedo decir que fue como que mis ojos fueron abiertos. Yo dije: Padre, pero si eres tú el mismo, no un hombre, no es un hombre el que me viene a decir estas cosas, pero tú mismo, Padre. Si yo misma hoy andaba haciendo mis deleites y haciendo mis cosas, mi voluntad, pero tú me dijiste que yo no estaba placiéndote en este día, y yo no entendí, pero tú me lo dices hoy, que si el sábado yo no hiciere mi voluntad, pero es que si yo buscara la tuya y me deleitare en ti, entonces sería yo heredad de Jacob, como yo comería. Él me daría a comer la heredad de Jacob mi padre, porque la boca de él lo hablaba. Les puedo decir que mis ojos empezaron a abrir. Otro día, otro sábado, estaba yo haciendo compras en los almacenes. Era un sábado, yo estaba comprando. Y a mí el Señor me dice: ¿qué haces tú comprando en mi día? Y entonces, esa misma noche, el Señor me lo confirmó. Me lo confirmó en el libro de Nehemías 13, capítulo 13, del versículo 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares el sábado, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga, y traían a Jerusalén en día de sábado, y protesté acerca del día que vendían el mandamiento. Que vendían el mantenimiento.
También estaban en ella tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día del sábado. Fue otra gran confirmación que a mí el Señor en la mañana me había dicho cuando estaba yo comprando. ¿Qué haces tú comprando el día sábado, mi día? Y en la noche yo entendí por qué. Porque nosotros para guardar el sábado, como Dios lo ha mandado, nosotros no podemos salir a comprar o a vender. Está claro, yo se los acabo de leer aquí en Nehemías. Y fueron estas cosas que Dios empezó a enseñarme a mí y que yo no las puedo negar y decir fui yo que me las inventé. ¿Cómo puede ser eso? Porque Dios de esa manera me había estado hablando de tantas maneras y confirmándome y con tanto poder y majestad y revelándose y haciendo ver su poder en mi vida tan claramente, tan vivamente. Como yo puedo decir que yo me lo inventé, que fue coincidencia. No puede ser coincidencia, no es así. Abramos nuestros ojos, pidámosle al Señor que nos revele esto. Ahora yo les quiero leer del libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 27, que es un capítulo que Dios me da tantas veces a mí, antes de darme palabra o antes de poner en mi corazón, de recordarme el llamado que Él me ha dado a mí como su sierva. Y se los leeré. Ezequiel 3:27 dice, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde son. Y ahora yo les digo, así ha dicho el Señor. Escuchen, todos los profetas guardaban el sábado. Cuando Yeshua, habitó en esta tierra, Él también guardó el sábado. Esto lo encontramos en Lucas 4:16, donde dice, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Miren lo que Él nos dice también en Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Estas son palabras tan claras que nos enseñan que si Él guardó los mandamientos del Padre para permanecer en su amor, y nos enseña que también nosotros, si queremos permanecer en su amor y en su salvación, también tenemos que guardar los mismos mandamientos que Él guardó, incluyendo el sábado. Jesús siguió el ejemplo de su Padre. Él nos dijo que nosotros teníamos que seguir el ejemplo de Él. ¿Y no piensa usted que nosotros al guardar el ejemplo del Hijo y del Padre estaremos haciendo lo correcto? Hay un pasaje que es muy utilizado para decir que no debemos ya guardar el sábado y se encuentra en Marcos 2. Aquí encontramos el ejemplo de los discípulos de Jesús que estaban atravesando los sembrados en el día sábado y arrancando algunos granos para saciar el hambre. Cuando los fariseos los condenaron, Jesús los defendió y les dijo a los fariseos, el sábado por causa del hombre es hecho, y no el hombre por causa del sábado. Ahora yo les quiero preguntar, ¿quién es el creador de todas las cosas? Y sabemos que es Dios, ¿no? Ahora escuche usted lo que dice Santiago 1:17.
Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No podemos negar que Dios creó el sábado para el hombre, pues aquí lo dice, como les leí en Marcos 2:27. Y Él lo creó para ser guardado, así como Él también lo hizo cuando creó el universo. Y Él nos dio el sábado para darnos una buena dádiva y un don perfecto. Y esto nunca cambiará, pues Él tampoco cambia. En el próximo versículo, Jesús también les dice algo a los fariseos, de lo cual tenemos que poner mucha atención, pues nos indica que muy lejos de que Jesús abrogara el sábado, lo aprobó. Escuche usted lo que dice. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Ahora, uno no puede ser Señor de algo que no existe o de algo que ha sido abrogado. Y si yo les digo a ustedes, Dios es el Señor de mi corazón, ¿qué les dice eso a ustedes? Que Él es el que me guía, que Él es el que me guarda y que Él es el que cuida de mí. Pero además de eso, en este versículo Jesús confirma la existencia del sábado. Como les dije, uno no puede ser Señor de algo que no existe. Este versículo también define cuál es el día del Señor. El día del cual Jesús es Señor. El sábado bíblico. El séptimo día de la semana. Usted puede buscar de principio a fin y no encontrará ninguna escritura refiriéndose al domingo como día del Señor. Simplemente no existe. Ahora les quiero leer el decreto escrito por un emperador romano llamado Constantino, quien era adorador del dios Sol. Él entró al poder en el año 313 después de Cristo, y él fue quien legalizó la cristiandad y estableció la ley de guardar el domingo. Esta ley fue establecida el día 7 de marzo del año 321 y dice así: en el día venerable, el día del sol, que los magistrados y la población habitante de las ciudades no trabajen y que todo taller sea cerrado. Y esta misma ley del domingo también fue confirmada por el papado católico romano. Esto fue decretado en el Consejo de la Odisea en el año 364 y dice así: los cristianos no se judaizarán en no trabajar el sábado, pero trabajarán ese día. Pero el día del Señor, el domingo, lo honrarán y no trabajarán en este día. Pero si ellos son encontrados trabajando y judaizando, ellos serán cortados de Cristo. Esto se encuentra en el libro La historia de los consejos de la iglesia, escrito en el año 1876, en la página 316. Ellos le llamaron a esto judaizar, pero lo que no se daban cuenta, que la iglesia primitiva, ellos no estaban judaizando. Lo que la iglesia primitiva estaba haciendo, y lo encontramos en Hechos 13. Ellos estaban solamente cumpliendo los mandamientos de Dios, que son para todos nosotros. Ahora escuche usted lo que un cardenal católico llamado Gibbons
En su libro La fe de nuestros padres, en la página 89, libremente admite y dice así: pueden leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no encontrarán ni una línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras enseñan la observación del sábado, un día que la Iglesia Católica jamás nunca santificará. Este mismo cardenal también dijo en otro de sus libros, el libro El espejo católico, dijo así: la Iglesia Católica, por su mandato divino, cambió el día de sábado a domingo. Y en el libro Nuestro visitante del domingo, escrito en el año 1950, mire lo que dice: los protestantes no se dan cuenta que al observar el domingo, ellos aceptan la autoridad del director de la Iglesia Católica, el Papa. Claro, la Iglesia Católica exclama que el cambio de sábado a domingo fue un acto de su marca de autoridad eclesiástica en las cosas religiosas. Esto es escrito también por el cardenal Gibbons, el cual dice así. Escuche. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia de la observación del sábado a la observancia del domingo es prueba de ello. Mis hermanos, esta es la profecía de Daniel, realizada y prevista por él, que la encontramos en el capítulo 7, versículo 25, donde dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley. ¿Quién vino a cambiar esto? ¿Fue Jesús? No fue Él, pues Él muy claramente nos enseña y nos dice y nos recuerda que tenemos que guardar los mandamientos de su Padre, así como Él también los guardó. Yo sé que muchos de nosotros pensamos que ya no estamos por la ley, pues así nos han enseñado, pero tenemos que ponerle tanta atención a esto y pedirle al Padre que nos los revele, que nos los enseñe, que nos los confirmen. Esto que yo les estoy diciendo, vayan ustedes a orar y clamar y ayunar y pedirle a Dios que si es así, que verdaderamente se los confirme. Hay muchos versículos de la Biblia que han sido muy mal interpretados, como por ejemplo Romanos 3, 20 y 31, que dicen que aquí Pablo nos está enseñando que nosotros ya no estamos por la ley. Pero no es así. Lo que Pablo, se lo voy a leer, Romanos 3:20 y también el versículo 31 dicen así, empezando por el versículo 20. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Y en el verso 31 dice, luego, ¿deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera, antes bien establecemos la ley. En este versículo la palabra establecer se refiere a una acción que tenemos que hacer. O sea, ¿deshacemos la ley por medio de la fe? En ninguna manera, por medio de ella la establecemos. O sea, nosotros por medio de la fe tenemos que establecer la ley. Estamos llamados a establecerla. ¿Y qué significa esta palabra establecer? Miren lo que encontré en un diccionario acerca de esto. La acción de establecer puede consistir en demostrar, verificar o confirmar una idea. O sea que por medio de la fe nosotros demostramos, verificamos o confirmamos la ley. Y muy por el contrario, no la deshacemos, sino más bien la obedecemos. Pablo está diciendo,
En otras palabras, en estos versículos, Él está diciendo, no guardamos la ley para ser salvos, pero porque somos salvos la guardamos. Muy distinto. Es claro, la ley no justifica y no salva a nadie. El sacrificio que Yeshua hizo por nosotros, eso nos salva. Pero en el momento en que nosotros nos convertimos a Él y Él nos da su salvación, somos criaturas nuevas. Somos sus hijos, somos ungidos con su poder, somos llamados a vivir de la manera que Él vivió, en la santidad en que Él anduvo en esta tierra. Y si Él nos está llamando a guardar sus mandamientos, a andar en su voluntad y decirnos, si me amares, guardares mis mandamientos, y decirnos, así como yo guardé los mandamientos de mi Padre, ustedes guarden mis mandamientos para que permanezcan en mi amor. Si Él nos está diciendo todas estas cosas, es porque nosotros de esa manera permaneceremos en su salvación. La persona que solamente viene y acepta a Jesús en su corazón y no hay un cambio en él y sigue cometiendo adulterio y sigue mintiendo y sigue robando y sigue no guardando el sábado, esa persona verdaderamente no le ha dado su vida completa al Señor y no ha dejado que Él tome rienda de su vida. Porque una vez así lo hacemos, todo en nuestra vida cambia. Muchos dicen que la ley nunca puede ser guardada. Yo les diré, es muy diferente, muy distinto decir, no, ya no estamos por la ley, ya no hay que guardarla, a decir, ok, sí, todavía estamos bajo la ley y tenemos que obedecerla. Y sí, muchas veces yo no lo voy a poder hacer como Jesús, pero en mi corazón está el deseo de cumplirla. En mi corazón se encuentra el deseo de agradar al Padre y al Señor Yeshua, quien me ha mandado a obedecerlo y a cumplir sus mandamientos y andar en santidad, porque esto es vivir en santidad, así como Él me lo enseñó, así como yo estaba con aquella gran desesperación de decir, ¿quién me puede enseñar cómo verdaderamente andar en la santidad de Dios? Pues fue el mismo Dios que puso eso en mi corazón para que yo con desesperación buscara qué es la santidad de Dios. Y fue Él mismo que poco a poco, por medio de su palabra, Él me enseñaba noche por noche. Mira lo que dice aquí, mira lo que está allá. Sé como Josías, el rey recto, que anduvo en rectitud, dice la Biblia, y que él cuando encontró el libro de la ley, él se humilló y se arrepintió delante de Dios y dijo, ¿qué hemos estado haciendo yo y mis padres y mi pueblo que nos hemos apartado del libro de la ley? Y aún en esos momentos que Dios me daba esto, yo lloraba y yo gemía y yo tenía ese mismo dolor que el rey Josías sentía y yo no sabía ni entendía el por qué, pero yo me arrepentía y el Señor me lo seguía dando y sin darme cuenta que Él me estaba llevando al arrepentimiento mismo de Josías, de arrepentirme que yo me había apartado de sus mandamientos. Fue por eso que también ese mismo día que Dios me redimió de ese ataque satánico en quien yo estaba, pues Él permitió que yo llegara a Él, pues Él estaba enojado conmigo, por eso me dio Isaías 48 del verso 17 y 18 que dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Y el verso 20, por eso que yo entiendo ahora lo que Dios me dijo en ese día. Me dijo, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió Dios a Jacob su siervo, porque Él me estaba sacando del sistema babilónico en que nos encontramos, porque dense en cuenta que emperador romano Constantino, lo que él hacía, adorar al dios Sol, es una religión que proviene de los babilónicos.
Ahora lo entiendo completamente. En ese momento yo no lo entendía. En ese momento yo sabía que el Señor me estaba sacando de algo, pero yo no me daba cuenta de la gran profundidad y todo lo que significaba, de donde Él me estaba sacando y redimiendo. Pero allí empezó toda mi jornada y es por eso que yo ahora les digo lo mismo a ustedes. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió Dios a Jacob su siervo. De tanto de las escrituras que el Señor me daba noche por noche, de las que más me dio fueron Jeremías 31:33, donde me decía: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Dios. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Son aquellos en los cuales Dios en sus corazones ha escrito su ley y en su mente. Y es por eso que yo en esos momentos yo lloraba, yo le decía: Padre, escribe tu ley en mi corazón. Pero aún no me daba cuenta de lo que estaba pasando, porque para mí todo esto, les puedo decir, fue algo que Dios hizo pasito por pasito. Capa por capa, Él me fue quitando las vendas de mis ojos hasta poder mostrarme todo, como que si fuera, como les digo y les repito, un rompecabezas que fue puesto pieza por pieza delante de mis ojos, y finalmente pude ver yo toda la pintura. Ahora pues, a aquellos que verdaderamente tienen esto en su corazón y que Dios les está hablando, en este mismo momento, yo haré una oración con ustedes, y esta oración se encuentra en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, y es la oración que Dios tantas veces me dio a mí, para yo orarla, para yo clamarla, cuando Él en las madrugadas me despertaba y me decía y ponía un dolor tremendo en mi corazón por el pueblo del Señor. Y me daba esta oración que yo tenía que hacer e interceder por su pueblo. Y esta es la oración que Nehemías también hizo un día cuando el pueblo de Israel regresa a la tierra. Regresa de Babilonia, ¿ok? Es lo que ustedes están a punto de hacer. Están a punto de salir de Babilonia, así como el pueblo de Israel salió. Están a punto de obedecer al Padre cuando les manda por medio de Isaías 48:20 y les dice: salid de Babilonia. Y cuando ellos salieron de Babilonia y regresaron a Israel, ellos clamaron esta oración que Nehemías mismo la oró, empezando desde el versículo 5, donde dice: y dijo: te ruego, oh Dios, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos contra ti cometido. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y juicios que mandaste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo: vosotros prevaricaréis y yo os esparciré por los pueblos, mas
os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pondréis por obra. Si fuere vuestro lanzamiento hasta el cabo de los cielos, de allí os juntaré y traerlos al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran fortaleza y con tu mano fuerte. Te ruego pues, Dios, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean temer tu nombre, y ahora concede hoy próspero suceso a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. He leído la oración de Nehemías, versículos 5 al 11. Yo sé que muchos también la han clamado en su corazón, pues Dios los ha sacado de Babilonia. Padre Celestial, yo te agradezco por este milagro tan increíble que tú hiciste en mí y que sigues haciendo en mí y que ahora tú también harás en tu pueblo Israel, Padre. Gracias porque tus maravillas son infinitas y porque cada una de tus palabras y de tus profecías serán cumplidas. Recordémonos, hermanos, lo que dijo Yeshua en Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Y si Él cumplió, y si Él no abrogó, pues estamos bajo sus promesas y tenemos que cumplir nosotros también, así como Él lo hizo y así como Él nos dice que tenemos que hacerlo. Cumplamos pues.